Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. Bienvenidos a Claridad desde la clase Vanguardia de los trabajadores y trabajadoras de América Latina. El siglo XX y el siglo XXI se ha caracterizado porque a la clase trabajadora del continente, las clases dominantes le han vendido que hay una claridad desde la élite oligárquica. Pero entonces, ¿cuál sería la claridad desde la clase trabajadora? En Claridad desde la clase Vanguardia de los trabajadores y trabajadoras de América Latina, estaremos buscando las vías necesarias para la reivindicación de la clase que defendió Bolívar, Jacobo Arbenz, Che Guevara y tantos otros. Y para dejar muy bien claro cuál es la esencia de este programa, qué mejor que entrevistar al conductor Carlos Sánchez sobre el origen, función y destino de Claridad desde la clase Vanguardia de los trabajadores y trabajadoras de América Latina. Bienvenido a Claridad, Carlos. Hoy te entrevistamos como un comunicador. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de comunicación a través de los años? Muchas gracias. Este esfuerzo de Claridad nace precisamente para poder expandir aún más la luz de los trabajadores y trabajadoras en todo el continente, en El Salvador, en Guatemala, en Perú, en Cuba, en Antillas, en Argentina, en Ecuador, en todos los países. Pero ¿nos podrías contar, Carlos, realmente cuál es tu experiencia con los medios de comunicación alternativos y populares? Bueno, hay que dejar bien claro que mi origen es la educación popular. Con Paulo Freire, con Carlos González Orellana, entre otros, con Froebel, he podido ir conociendo la importancia que tiene la formación, la pedagogía y la comunicación en la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, desde los más pequeños hasta los adultos. Carlos, y para poder ver un poco más preciso la experiencia en el marco de los medios de comunicación, ¿podrías hablarnos? Sí, efectivamente. En cuanto a la radio, más o menos en el año 2004-2005, inicié una serie de programas, Mochila Didáctica, en una radio de amplitud modulada en Guatemala, un programa de 1 hora que se extendió a 2 horas. Después de 2 años eso se convirtió en el proyecto Semáforo a Vientos del Sur, una radio que duraría 3 años en línea a través de internet. Posteriormente dejamos la radio donde estábamos, no teníamos un espacio donde realizarla y se nos ocurrió desarrollar la radio sin antena, que consistía en repartir masivamente discos en ese momento, año 2007-2008, en manifestaciones como del 1 de mayo o del 20 de octubre en Guatemala, y posteriormente con las jornadas del 2015, desde las clases populares para poder hacer ver su inconformidad con gobiernos derechistas por la corrupción, surge De Zurda. De Zurda es un medio de comunicación que fundé hace un poco de tiempo que lo he dejado, y ahora estoy con este proyecto de Claridad. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Carlos, por la naturaleza y nombre del programa, la claridad que proponen los sectores burgueses será la misma claridad que deberían de tener en lo económico y en lo político la clase trabajadora, la clase campesina. Desde luego que no.
lo que es claridad para la clase oligarca puede ser una oscuridad total para la clase trabajadora. Y la explicación es sencilla. Hay intereses totalmente diferentes. Mientras la clase trabajadora mueve el mundo con la fuerza de trabajo, la clase económica domina los medios de producción, haciendo creer que es el capital el que mueve la economía, el que mueve la vida, el que mueve el mundo, cuando en realidad es la fuerza de trabajo. ¿Nos podrías dar 3 razones por las cuales existe Claridad como podcast? En primer lugar, la clase trabajadora, el trabajador, la trabajadora, no debe simplemente repetir los argumentos y las razones de la clase dominante. En segundo lugar, es importante que los trabajadores y las trabajadoras digan su palabra a partir de los análisis objetivos que hagan de la realidad concreta. Y en tercer lugar, es necesario conectar a todos los trabajadores y trabajadoras de América Latina en sus problemas muy específicos en la comunidad, en sus problemas de país y en sus problemas regionales, para que juntos y juntas puedan buscar vías para solucionarlos y unirse aún más como clase trabajadora. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. ¿Nos podrías poner un ejemplo en el caso particular de Guatemala? ¿Cómo se comportan estos medios, por ejemplo, en la radio? Es muy fácil identificar ese tipo de situaciones. En este año electoral en Guatemala, ya las radios y la televisión están haciendo su trabajo para ser sensacionalistas, para infundir temor a la población y poder ya decidir por candidatos que están proponiendo pena de muerte, militarización, estados de sitio. Es decir, los fraudes electorales no se hacen en las urnas. En el caso particular de Guatemala, lo comienzan medios de comunicación irresponsables que llegan a convenios con estos partidos que representan los intereses de las élites oligárquicas y que a través del hostigamiento, a través del temor, a través de sembrar pánico, desencanto, provocan que la gente busque partidos que prometen mano dura. ¿Cuál ha sido el resultado en Guatemala? Pues corrupción, exclusión y violencia económica. Y la claridad desde la clase lo que busca es que sea la propia clase trabajadora la que haga sus comunicados, la que diga su palabra, la que pueda ponerle un hasta aquí a los engaños de estos medios de comunicación que en realidad lo que hacen es repetir lo que les indica la clase dominante, la élite oligárquica. Este apenas es el primer podcast de muchos que a través de Claridad desde la clase se estarán desarrollando. Así que nosotros deseamos que puedan compartir este podcast y darle me gusta y seguir esta plataforma. Ustedes pueden escuchar este podcast desde varias plataformas y les invitamos a que lo compartan y le avisen a sus amigos y amigas en todo el continente. Desde la patria grande, tengan ustedes una muy buena claridad. La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.